Bienvenidos. Continuamos con el tema respecto al proceso electoral realizará el día de mañana domingo, 12 de abril de este año 2026. Los peruanos acudiremos a las urnas aquí en Perú y en el extranjero, como un hecho anecdótico, la jornada electoral empieza hoy, sí. En Nueva Zelanda, un promedio de 841 peruanos sufragarán hoy sábado 11 de abril a partir de las 2 de la tarde, hora peruana. Este es por el cambio de horario. Para este proceso de elecciones han sido instaladas 2.497 mesas de sufragio en todo el mundo, para que con sus votos todos los peruanos elijamos el presidente, el vicepresidente, 60 senadores y 130 diputados que regirán los destinos de nuestro país en un momento de caos y crisis de gobierno. Y no solamente de la crisis de gobierno, sino también están involucradas sus instituciones. Esta crisis, este caos, nunca fue experimentado aquí en nuestro país, en Perú. Los estudiosos concluyen que el fracaso del gobierno en el Perú se ha caracterizado por una inestabilidad política crónica y una corrupción generalizada. Esto ha sembrado desconfianza en todos los ciudadanos, con el resultado de 9 presidentes en 10 años y la parálisis institucional. Las causas incluyen alta fragmentación política, debilidad de partidos, conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso, y el término de la incapacidad moral, que se entendía como la inhabilitación mental, ¿no?, que se ha concedido, que se concedió a los presidentes, que hoy ese término de inhabilitación mental ha evolucionado por los actos nefastos de la conducta ética o política de los mandatarios que hoy están presos por corrupción. Voy a repetir una frase del filósofo político, escritor, jurista y orador romano sobre la política y sobre la corrupción. Es una frase de Cicerón: servirse del cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, dijo Cicerón, sino criminal y abominable. Como cristianos deberíamos de tener una perspectiva teológica aunado a un análisis social basado en los principios bíblicos de nuestra fe. Sobre el fracaso de muchos gobiernos contemporáneos existe una desconexión de los pilares de un buen gobierno: la justicia y el derecho. Son esos pilares que estamos hablando, que definían antiguamente la teocracia bíblica, o sea, el gobierno de Dios, ha sido hecho de lado. Para exponer el tema, voy a presentar algunos puntos claves. 1. La fuente de la autoridad en el modelo bíblico. La justicia no es una invención humana ni un consenso cambiante, sino un atributo derivado del carácter de Dios. El fracaso actual radica en que las naciones han sustituido la ley moral objetiva por un relativismo, donde lo justo depende del beneficio político
o la presión de grupos de poder. Al no haber un estándar absoluto, la justicia se vuelve maleable y a menudo injusta. El segundo punto que propongo es la justicia retributiva versus justicia social. La Biblia enfatiza la protección del vulnerable, de la viuda, del huérfano, del extranjero, no como una opción política, sino como un mandato divino. El libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 18, dice: Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama, pero también al extranjero, dándole pan y vestido. En el Nuevo Testamento encontramos la carta a Santiago, capítulo 1, verso 27, que nos dice: la religión pura sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los hermanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Lo que falla hoy de muchos gobiernos es que priorizan. ¿Qué cosa priorizan? Es el crecimiento macroeconómico, esa palabrita, o la acumulación de poder, olvidándose del derecho del necesitado. Y esto sucede cuando el sistema legal favorece al que tiene recursos y desampara al débil. Entonces se rompe el principio de equidad que Dios exigía a los gobernantes de Israel como modelo. El Salmos 82, verso 3 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. La corrupción y el soborno, el consejo bíblico respecto a este delito es tajante. Dice: no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, ni admitirás soborno o cohecho. El libro de Deuteronomio, en su capítulo 16, verso 19, lo menciona. Y seguimos con los errores que hoy en día, ¿no?, ha infundido y se ha formado una crisis de desconfianza. ¿Por qué? Porque hoy las instituciones modernas que han caído en una corrupción sistemática, la mayoría se ha corroído, es un sistema generalizado que se ha alejado o se han alejado del principio de rendición de cuentas ante una autoridad superior que es Dios. Por ello, los gobernantes modernos suelen servirse a sí mismos en lugar de servir al pueblo. El punto 4 es sobre el propósito que debe tener el gobierno. En la teocracia, el gobierno de Dios, el rey, en el caso de David, que era un pastor, estaba bajo las órdenes del gran pastor, que es Dios, y su éxito se medía por la paz y el bienestar espiritual y físico que generaba para sus súbditos. El error hoy en día, ¿no?, es que se ignora el consejo divino y las naciones han caído en el antropocentrismo, que es decir que el ser humano, ¿no?, el ser humano tiene filosóficamente y éticamente una doctrina donde se sitúa como el centro del universo, en contrapuesta al teocentrismo, que situaba a Dios en el centro. El gobierno se ha vuelto un fin en sí mismo, buscando el control o la supervivencia partidista, y esto ha generado polarización y división en lugar de la unidad y el orden que ofrecía el diseño divino.
Vamos a concluir. El fracaso se manifiesta en la incapacidad de los estados para garantizar una paz duradera y una justicia que sea verdaderamente igual para todos. Desde esta óptica, mientras las naciones ignoren el fundamento del trono de Dios, es la justicia y el juicio, seguirán enfrentando crisis en la ética y en lo social. El Salmo 89, versos 14 y 15 nos dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Para seguir profundizando, analicemos el contraste entre el modelo de justicia social que Dios estableció en su ley y cómo los sistemas modernos suelen fallar en estos mismos puntos. Punto A, la protección del vulnerable versus la burocracia actual. En la teocracia bíblica, la justicia no era un concepto abstracto, sino una red de seguridad activa. El consejo divino, leyes como el espigueo, dejar parte de la cosecha para el pobre, el año de jubileo, cancelación de deudas y devolución de tierras cada 50 años, escuche, impedían la pobreza extrema perpetua. Es decir, en Israel no habían estos problemas mientras Dios gobernaba. Gloria a Dios. Pero el fallo moderno, ¿no?, que indican los gobiernos actuales, suelen crear dependencia estatal, permitir una acumulación de riqueza que lo que hace es asfixiar al pequeño. Al no existir un reinicio, como el jubileo, como ejemplo, las brechas sociales se vuelven insalvables, generando ¿qué cosa? ¿Qué genera? Resentimiento y conflicto. En el punto B, vamos a tocar la imparcialidad judicial versus el tráfico de influencias. La Biblia en este punto es radical en cuanto a la igualdad ante la ley. Un mismo derecho tendréis para el extranjero como para el natural. Lo dice el libro de Levítico, capítulo 24, verso 22. El consejo divino, el juez no podía mirar la cara del litigante, ni por ser pobre para actuar con paternalismo, ni por ser rico para recibir la coima, la corrupción. El fallo moderno de los gobiernos actuales, vemos la justicia para los ricos y la injusticia para los pobres. El acceso a mejores abogados o las conexiones políticas tuercen, inclinan la balanza. Las naciones fallan al permitir que el estatus económico determine el fallo, el resultado legal. Y el punto C nos habla de las consecuencias sociales de la desconexión que hay. Al ignorar estos principios, las sociedades modernas experimentan tres grandes fracturas. Una es la descomposición ética. Sin el temor de Dios, entendido como respeto a un orden superior, la ética se vuelve situacional. Si algo es legal, pero inmoral. El gobierno lo permite, erosionando el tejido familiar y social. También vamos a ver la inseguridad y la violencia. La Biblia enseña que la paz es fruto de la justicia.
Si no se aplica justicia real, el pueblo se rebela y entonces nacen, aleluya, esos odios, esos rencores, ¿no? Y esto produce el aumento de la criminalidad, porque a menudo el síntoma de un sistema que ha dejado de proteger el derecho del ciudadano es esa, la crisis que también tenemos que mencionar de identidad. En la teocracia, en el gobierno de Dios, el ciudadano sabía quién era y cuál era su propósito. Los gobiernos intentan dar identidad a través del consumo o la ideología, dejando un vacío que genera sociedades ansiosas y fragmentadas. En resumen, el fracaso no es falta de leyes, hay cientos y miles, sino la falta de fundamento moral. La justicia humana intenta parchar problemas, mientras que la justicia divina buscaba sanar el corazón de la comunidad humana. Queridos amigos y hermanos, damos gracias al Señor, ¿no? Y le deseamos a todos los hermanos de la comunidad evangélica, cristianos evangélicos, que mañana que van a cumplir con el cometido de ir a dejar sus votos, lo hagan de todo corazón, habiendo orado al Señor y con la limpieza elegir el que creemos que puede hacer algo de acuerdo también a ese sentir que nos da Dios. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde también.